Enséñase, por favor. La práctica de la virtud. Entonces, después de ese cúmulo de información que leí, pueden darse cuenta que en muchos momentos tomé muchas notas. Y pues lo resumí en la presentación y espero les llegue a su corazón, así como me llegó al mío. Entonces, la práctica de la virtud, antes de comenzar a hablar de la práctica de la virtud, pues tenemos que entender realmente qué es la virtud. Entonces, la virtud, del latín, virtus, pues significa fuerza, no significa otra palabra adicional. Rectitud de la voluntad. Las 4 definiciones son lo que les dije, una mezcla del resto de definiciones de San Agustín, del catecismo y del libro. Disposición habitual y firme de hacer el bien y dar lo mejor de sí mismo. La práctica del bien en general, así se dice que un hombre está en virtud, cuando hace el bien bajo todas las formas. Esa fue como la definición que más me gustó y más se asemeja. O sea, realmente no hay ninguna excepción para tú realmente hacer el bien de cualquier forma, de palabra, de pensamiento, de acción. Entonces eso creo que es lo que resume la virtud. Según San Agustín, es una obra de Dios en nosotros. Y pues los que sabemos italiano, entonces lo podemos leer. No, eso es francés. Y si los que sabemos latín, entonces también lo podemos leer. Ah, sí, es latín. La virtud es una buena Es cualidad una obra. cuando Dios opera en nosotros. Y bueno, ahí ya comienza a hacerse las preguntas. Chicanero. Entonces, realmente mi manera de aprendizaje siempre es cuestionarme. Entonces comencé a cuestionarme, entonces, ¿cómo practico realmente la virtud? Entonces lo asemejé a como a lo real. Si quieres tener dinero, pues trabajas. Si quieres ser profesional, pues estudias. Y si quieres realmente ser una persona virtuosa, imitas a María. Porque María condensa todas las virtudes y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, bueno, este es mi mapa de cómo lo leí. Entonces, hay 2 divisiones, ¿sí? Las virtudes naturales, que lo pueden ver a su derecha, y a su izquierda, y las virtudes a su derecha van a encontrar las virtudes sobrenaturales. ¿Listo? Entonces, naturales y sobrenaturales. Las naturales también las conocemos como virtudes morales o como virtudes humanas. ¿Teologales? No, No, eso espérate, es eso ahí estamos hablando apenas como de la visión general. En esas virtudes naturales también se llaman como adquiridas. Más adelante ya les voy a explicar. Y las virtudes sobrenaturales sí son las virtudes teologales. Aquí, porque está en la mitad, hagan de cuenta que somos nosotros, y aquí va a haber una transformación en nuestro corazón a través del avivamiento de dichas virtudes. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo estaba haciendo la enseñanza? Recordé cuando estaba en el colegio y nos mandaron a hacer el caleidoscopio. ¿Se acuerdan? Con el rollo de papel largo, que se le ponían colores y vidrios a lo último y tú lo veías y se veía tal cual así, de colores y cambiaban. A mí me pusieron ese trabajo. No, Ay, tampoco. no puedo creer. Sí, a mí tampoco. Les voy a En mi poner, época no había inventado el que les puedes mostrar ahí. Peque les va a mostrar como imágenes del caleidoscopio, y eso quiero que lo vean de cómo se hace la... un periscopio. Sí, tal cual. Ah, eso que giraban y salen figuritas. Exacto, y que tú lo hagas de más. Pero es exacto. Hice uno de esos. colores, Sí, sí, llegaban a mi vida Yo varios lo hice, a mí me caleidoscopios, hicieron pero- una broma, unos decir, gira para qué. Y llegaste con Y el la oro. cara con un aro negro aquí. Dan como estas figuras. Ah, ok. Entonces, pero realmente es súper básico la elaboración. Son las mismas piedras y con diferentes colores, y tú lo vas girando y dan diferentes formas. Realmente así es que yo lo vi, como transforman las virtudes de nuestros corazones. ¿Sí? O sea, tienen la misma materia, que son los mismos vidrios de colores, pero cada vez que tú vas trabajando en ellas o vas en el caleidoscopio las vas moviendo, pues se van más avivando
las virtudes. Y ese caleidoscopio solo se puede ver con la luz. O sea, tú lo pones ahí y comienzas a verlo. Entonces, entre más fuerte es la luz, pues el color se va a ver más. Así es el Espíritu Santo en nuestro corazón con las virtudes. Por eso, ustedes van a encontrar este corazón de esta manera. No, ¿De qué? es que le diste clic. Otro clip. Oh, oh. Presi. Ay, presidente. No sé por qué. Y la animación. No sé. Se quedó quieta. No tienes que darle clic sobre una figurita. Se No, pasaba de una. Se pasaba de una. Pásala. Bueno. Entonces ya les había contado, virtudes naturales también son las virtudes adquiridas y virtudes morales. ¿Por qué se llaman virtudes adquiridas? Porque al nacer, pues las adquirimos, o también por medio del estudio, de la práctica. Interviene la conciencia y se resuelve con la voluntad. Y estas no mueren por el pecado, pero todo acto bueno las refuerza y todo acto malo las disminuye. ¿Listo? Entonces, si somos buenos, pues aumentamos nuestras virtudes naturales. Si somos medio pecadores, entonces bajamos nuestras virtudes naturales. Medio pecadora, Son No, cosas pecadores que o no. Sí, Pero sí, nunca- sí, no. Pero esas virtudes nunca van a morir. Ok. ¿Listo? Así estén en fuego bajito, por allá escondiditas, del pero... van a Exactamente. A ver. ¿Listo? Viene por la razón, interviene la conciencia y se resuelve con la voluntad. Lo que yo les decía, recibidas al nacer, adquiridas por el estudio o por el esfuerzo propio, genera actos humanos y no mueren por el pecado que era lo que les estaba Por ejemplo, la explicando. disciplina sería una virtud. Exactamente. Esas. Entonces, esas, aquí está, Esas deben ser las teologales. sí, ajá, así. Ya vimos que es las virtudes naturales, ¿no? Ahora las virtudes sobrenaturales. Las virtudes sobrenaturales también se conocen como las virtudes teologales. Y la Que yo pensé que diferencia eran es... diferente. ¿Ah? Que yo pensé que los sobrenaturales eran diferentes a los teologales. No, porque las dos son infundidas por el Espíritu Santo. Por eso yo les digo que se unió. Aquí en el libro hablan de las sobrenaturales, las naturales. En el catecismo hablamos de las cardinales y de las teologales. Pero cuando tú comienzas a leer realmente si son adquiridas o cómo las adquieres, si son al nacer o son infusión del Espíritu Santo, entonces dices, ok, las teologales son iguales a las sobrenaturales y las naturales son iguales a las cardinales. Ok. ¿Listo? Entonces, las sobrenaturales o teologales, entonces vienen de Dios, se incrementan cuando se incrementa la unión con Dios. Ahí sí ya es diferente, ¿no? Entonces, realmente yo rechazo el pecado y comienzo la unión con Dios a través del Espíritu Santo, ahí comienzan a verse las virtudes sobrenaturales o teologales. Dios nos inspira y toma parte en la realización. Ahí ya no son las fuerzas, digamos en las naturales, ya no son las fuerzas de nosotros, sino comienzan a ver las fuerzas de nosotros más las fuerzas de Dios. ¿Listo? Se reciben, se conservan, eso es lo más importante, se reciben, se conservan y se pierden por la gracia santificante. Si se pierde la gracia santificante. O sea, ahí disculpas por la escritura, pero realmente aquí es, tú recibes y conservas las virtudes teologales por la gracia santificante. Pero si ya no tienes la gracia santificante, sí se puede ir las virtudes sobrenaturales. Recuerdan que las naturales no, nunca se van a ir, en este caso sí. Entonces, si tú no practicas constantemente la unión con Dios, esas virtudes comienzan a disminuir y sí se pueden perder. ¿Y por qué se pueden perder? Por un pecado mortal. Pero hay una buena noticia. Como Dios es tan lindo con nosotros y tan misericordioso a través del perdón, es posible otra vez volver a tener las virtudes sobrenaturales. O sea, me puedo equivocar, caer, perder,
pero vuelvo y si vuelvo... Y vuelves otra vez si pido perdón, a me tu... recupero otra vez. Dale, vuelvo a dale. eso. Si dejas de estar en pecado mortal, Yo. Sí, 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 es mi separador de... Obviamente con él. Obviamente, Obviamente empezar a hacer el... En esta confitería estuve Sí, sí, y me gustó el separador. Bueno, entonces ya tenemos clara la diferencia entre naturales y sobrenaturales, ¿sí? Entonces, Sí. como todo en nuestra vida y como todo en Dios, pues tener unas subdivisiones para entenderlo un poco más. explicaste lo del amor, la fe y la no sé. No, es que voy a hacer la división, ahí está la división. Ah. ¿Listo? Entonces, Una enseñanza familiar. siempre, La siempre, preparó sie- y siempre, la siempre, hermana se la escuchó siempre, y le- siempre vamos trabajando de la mano. Bien. Entonces, en las naturales hay 4 virtudes principales, que son los cardinales. Ahí es cuando hablamos de, si quieren leer en el Catecismo Católico, va del 1803 al 1845. Y ahí vamos a encontrar las virtudes cardinales. Y las virtudes cardinales son, pues las representé así como para que a nivel gráfico lo podamos recordar. Justicia, fortaleza, templanza y prudencia. ¿Listo? Esa es la subdivisión de las naturales, acuérdense. Entonces, de la justicia es voluntad constante y firme de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Creo que eso está supremamente claro, Clarísimo, la sí. verdad. Leamos por favor, alguien que me ayude con ¿La Biblia? la Biblia. Sabiduría 8:7. Y para firmeza, otro que me ayude con Juan 16:33. Entonces, Pipe, ayúdame ahí con Juan 16:33. Ahorita que hable de fortaleza. Monique, si me ayudas cuando hable de templanza. Con... Sabiduría 8:7. 8:7. Sí, 8-7. Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos, pues la sabiduría enseña la moderación y la prudencia, la justicia y la fortaleza, que son más útiles para los hombres que cualquier otra cosa en esta vida. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Te la vamos a enseñar. Entonces, realmente la justicia es rectitud habitual que tenemos que tener nosotros en pensamientos y en conductas, no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo. ¿Listo? En el tema de... ¿Tienes lo del...? Aquí está lo que dice el catecismo de la justicia, lo leo. Dice, la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para Dios es llamada la virtud de la religión. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez no das injusticia ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Ahora vamos a hablar de fortaleza. ¿Alguna pregunta en el tema de justicia? Sí. No. En el tema de fortaleza, hablamos Alguna le de... pregunta al abogado. Abogado, tú tienes Juan 16:33, Sí. ¿cierto? Dale. Bueno, Juan 16:33. Estas cosas les he dado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, te la... ¿Cómo es que es? ¿Lo puedes repetir, David? Juan 16, Juan 16:33. Y es la fortaleza. Sí, y ahí habla realmente de la firmeza y constancia en nuestra práctica de hacer el bien. Sí, que no desfallezcamos, como dice Juan, en el tema de las tribulaciones. Superar obstáculos en nuestra vida. La templanza. Pero fortaleza Vas a- dice también Dale. el catecismo, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones.
Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. ¿Cuál es esa? La fortaleza. O sea, que los No, la mártires- lectura bíblica. 16:30. No, este era el Es el Es el catecismo. numeral 1808. Ahí va 18, después ya explican la templanza y después la prudencia. Templanza. También la templanza la podemos conocer o la podemos encontrar como llamada moderación y sobriedad. Modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Esta parte de la templanza, digamos, quizá la justicia y la fortaleza lo hemos trabajado en varias cosas durante Pedacito de Cielo y nuestro caminar con Dios, pero esta parte de templanza a mí me gustó mucho, es más porque habla ya específicamente de los bienes creados por el hombre, o sea, todo el tema material, ¿sí? Entonces habla que realmente nosotros tenemos que, por eso está la imagen, ¿no? Primero el amor, como decía en la oración Sandra, que también ahorita vamos a dar cuenta que el amor también se llama caridad en otros momentos de la Biblia, pero tenemos que, eso tiene que ser lo principal antes de los bienes del dinero, de los bienes materiales que el hombre lo pueda crear. Esa es la parte de la virtud que, digamos, si uno quisiera desarrollar, debería pedir esa virtud. El tema de la templanza. Está muy ligado a un fruto del Espíritu Santo que es la mayordomía. La mayordomía. Orienta hacia el bien y sus Perdóname, ese fruto del Espíritu Santo, ¿en qué consiste la mayordomía? En saber retener tus pasiones, ser tú el dueño de tus, El mayordomo, pues, de mí. Sí. Ok. de tus instintos, de tus pasiones. Sí. Por ejemplo, cuando las personas tienden mucho a los pecados de la carne, el fruto del Espíritu que supone eso es la mayordomía, saber resistir tus pasiones. Templanza y mayordomía son la misma cosa. Ah, bueno, entonces ahí sí. Lo Igual que que mayordomía es fruto del Espíritu y templanza Cardinales es virtud. naturales. ¿Y cuál- Mira, ya uno se va comenzando a unir cada uno de los conceptos y lo de los frutos. Pues la verdad, a mí esa sí como que sí me hizo reflexionar mucho porque ahí comienza uno a darle el sentido del ayuno, a darle sentido a varias cosas de uno ponerse a... No solo las pasiones, A ver la carne, fortaleza. con los vicios también y con eso, otro tipo de cosas. ¿Y tienes un texto Pensamientos. bíblico para la templanza? ¿Y lo conseguiste de pronto? Sí, es Timoteo 2:12 dice que 18:30 también, pero... eso es ¿No me sabiduría. ¿Ah? No, Sabiduría. SI, Siracia. Siracia. Sabiduría, 18:30. ¿cierto? Siracia 18:30. Si quieres ahí que... Sirasi. Sí. Siracia. Es otro nombre para el libro de la sabiduría. Ah, ok. Y estamos aprendiendo. Ve, Fue- chao. no. ¿Sí qué? Sabiduría, Siracide. Chao. sabiduría 18:30. Pero no está. No estás No, va hasta el 25. Pero sí es así. Sí. ¿Siracida? Sí. 18:30. ¿Ese es sabiduría 18:30. o es Dominio, Eclesiastés? dominio de sí mismo. No, debe ser Ah, mira, No mira. te dejes llevar de tus pasiones, domina tus deseos. Si Es das gusto a la eclesiástico. pasión, tus enemigos se reirán de ti. No te aficiones a la vida de O sea que placer. no es- no es sabiduría. Los gastos te dejarán en la pobreza. No vivas en comilonas y borracheras, teniendo tu bolsa vacía. Palabra de Dios. Borrachera. Te la Pero, llegamos ayer. pero- Y mira que en el libro habla de algo muy bonito y es la diferencia entre la virtud y el vicio. Entonces, la diferencia es, realmente los dos son hábitos, pero la virtud son hábitos buenos y el vicio son hábitos malos. Entonces, está en cada uno de nosotros el cómo encaminar ese tipo de hábitos. Mira, en el catecismo dice, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. O sea, desear no está mal. desde que lo hagas. de una forma que- Dice, la persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Templanza se llamaba en el Antiguo Testamento y moderación en el Nuevo Testamento. Entonces, también eso me pareció súper interesante. Entonces, digamos, durante la lectura de la Biblia vamos a encontrar
todas las virtudes llamadas de diferente manera, pero son las mismas virtudes. ¿Listo? Prudencia. Se llama también Auriga Virtutum, que eso es de otro libro que me pasó Néstor. Es la razón práctica para discernir en toda circunstancia. Entonces, a veces yo como que tenía el concepto de prudencia como callado, analítico, pero no, aquí se ve la virtud de la prudencia a otro nivel. Entonces no es solamente eso, sino nuestro verdadero bien y los medios justos para realizarlo. Realmente lo resumo así, la regla recta de la acción. Aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares. Superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Eso creo que es igual si se dan cuenta como que el tema de la sabiduría siempre está en cada uno de estas cuatro virtudes naturales. ¿Listo? Ahí me ayudan con... Ese es Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. El Filipe. Por último, hermanos, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿Tú tienes ahí algo? Pues igual... No, No, el ahí catecismo no dice dice. la prudencia y la virtud que dispone la razón práctica a discernir en todas circunstancias nuestro verdadero Exactamente. bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Lo que dije al principio. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y nos quedamos en Exacto. lo que tú hayas dicho. Ajá. Entonces no es solamente la prudencia de discernir, quedarme callado ante una situación, sino también los medios y las acciones que pueda llegar a tener esa acción, que debería emprender. Que es como ser prudente no genera una acción, aquí sí lo hace. No es solo el pensamiento, discernimiento, sino también lo vamos a hacer y los medios con los que vamos a llegar a hacerlo. ¿Listo? Y estas son las, ¿recuerdan? Sobrenaturales, virtudes Estas son las cardinales, teologales. las sobrenaturales, teologales, y se dividen en estas tres, que son Fe, infundidas caridad. propias. Fe, amor y esperanza. ¿Listo? Esperanza y Espera. caridad, caridad, amor. Amor. Ajá. Entonces, caridad es en el Antiguo Testamento llamada caridad, en el Nuevo Testamento es amor. Caritas. ¿Listo? Esperanza y fe. Dios caritas es Dios es amor. Listo. Entonces comenzamos con la tercera, que es la fe. La de Creo. Alfredo. Sí, Romanos 1:17. Alfredo de la fe. Entonces, en la fe hablamos en que creemos en Dios y creemos, y eso también es súper interesante. A veces uno solo habla de la fe en creencia de Dios, pero aquí también habla de que creemos en lo que es revelado por la Iglesia Católica, o sea, lo que nos propone la Iglesia. Entonces ahí es un tema de análisis propio, ¿no? Yo puedo creer y tener mucha fe en Dios, pero también acepto y creo en las propuestas de la Iglesia Católica. Aquí aquí no la separa. Aquí es una misma línea el tema de la fe. Listo, no sé si encontraron el de Romanos 1:17. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Palabra de Dios, te la vamos a fuerte esa. En esperanza me ayudan con Romanos 4:18 y otra persona, Romanos 5:5. Yo voy con Romanos. Pero, ¿puedo Claro que sí. anexar a lo que dice el catecismo? El numeral 1816 dice: el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia.
El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 32. Romanos 4, Romanos 18. Pero entonces espérate porque vamos a hablar de la esperanza en ese. ¿Y qué otro Romanos habías dicho? 5:5. Romanos 5:5, pero tiene... Pero tú ayúdame con 1 Corintios 13. Primera de Corintios Luis. 13. 13:13. Sí. Amor. Entonces, esperanza, deseamos y esperamos de Dios con confianza en la vida eterna y en las gracias de merecerla. Entonces, ese tema de la esperanza es porque queremos ser santos. ¿Sí? Entonces ahí sí, ayúdame con 5:5. 5:5, dale. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha por el dado. Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 15:15. 5:5. Pero eso sí Y tiene Romanos 5:5. 4:18. El cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será tu prosperidad. Muchas veces en la Eucaristía. Ahí en el tema de la esperanza es, digamos, que en el tema de las tribulaciones o en esos momentos complicados cuando no sentimos que hay unión con Dios, exacto, entonces mucha oración y una de las oraciones más fuertes pues es el Padre Nuestro en ese tema de la esperanza. Cuando tengamos ese tema de las tribulaciones, el orar el Padre Nuestro es como un tip que nos dan. Wow. ¿Listo? ¿Vas a añadir algo, querido? Claro, No, yo sé, es que es todos los son de no, es que va completo, explica cada una de las cosas. Sí. Dice, el numeral 18:20 dice, la esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que nos falla. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Dice 1 Tesalonicenses 5:8, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Gracias. Acá. ¿Qué pasó? Sí, que jefe, no es que estaba buscando acá la No, Me palabra. está diciendo gracias a Dios. La esperanza nos procura el gozo en la prueba misma, con la alegría de la esperanza constante en la tribulación. Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. ¿Listo? Entonces, la esperanza nos sostiene en cualquier fallecimiento que podamos tener. Y ahorita la caridad, acuérdense, caridad en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, ya nuestro prójimo, como a nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas, como a, Y a y a nuestro prójimo como a nosotros amamos a sí mismo. Realmente ese es el que forma todas las virtudes, el que hace como la fortaleza para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces Dianis me ayudas con Mateo 5:44 y Luzma tiene Primera de Corintios 13. Ajá. ¿La leo? Sí. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Ese es Romanos. Ese es Primera Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. Y tienes 5:44, Mateo, porque no me está, estoy Mateo 5:44. Dame un segundo que estoy revisando. Y si quieren me pueden ayudar con Juan 13:34 también. Juan 13:34. Y Pipe, ayúdame con Juan 15:12, porfa. Mateo 5:44. Pues yo digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Juan 13, ¿qué? 34. 13.
¿Leo ya? ¿Sí? Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Y Pipe. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros, así como yo los he amado. Perfecto. Listo. Entonces, ya que sabemos la teoría de lo del tema de las virtudes, de la división, que espero les haya quedado claro, naturales, sobrenaturales, cardinales, teologales, pues la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿O cómo comienzo? Esa fue la pregunta que me hice. Entonces, primero, y me acordé cuando ya estaba montando cuando leí la imagen que nos envió Alfonsito de vaciarnos, ¿se acuerdan la imagen? Eso es de tal cual. Y realmente eso reafirmó la parte de la enseñanza. Cada una de las frases que fueron esta semana en pedacito reafirmó la enseñanza. Y lo primero que debemos hacer es eso, vaciarnos de todas esas cosas malas que tenemos. Entonces, de envidias, de perjuicios, de dolores, de celos. Y ahí ya va más alineado al tema de nuestra madurez espiritual. ¿Recuerdan todo lo que hemos aprendido? Que Néstor nos decía, bueno, ¿qué tan apegado estás a tus pecados? De esa misma manera será como la medición de comenzar el tema de las virtudes, ¿sí? ¿Qué tanto yo no quiero soltar mi pecado? Ese va a ser el mismo tiempo de que yo no voy a estar alineado con Dios, ¿sí? Es más así. Yo lo asimilé como cuando uno limpia la casa en diciembre. Bueno, eso yo lo hago, no sé si ustedes Pues nosotros la limpiamos cada día. En diciembre yo siempre boto las cosas, bueno, 6 meses o en diciembre cuando alcanzo los 6 meses. Boto papeles, boto todo, limpio cajones, lavo cobijas, o sea, todo, completo, como un nuevo año, 1000 cosas para recibir. De esa manera uno debe estar dispuesto a recibir las virtudes. ¿Sí? Entonces solo uno debe hacerse su análisis de conciencia. A partir de este año, recuerda Sacar que todo el en mugre del corazón para cumplo año recibirlo yo, nuevo. entonces de las cosas que saque me puedes dar un regalo. Bueno, lo tendré en cuenta. Y también ¿recuerdan el tema de lo que yo les decía se me va el nombre, del caleidoscopio, que solo con la luz? Sí. Entonces, si tú no estás limpio, ¿cómo esa luz va a penetrar? Digamos en el caleidoscopio, si tú no lo pones arriba, ¿cómo va a entrar la luz a ver esas figuras? De esa misma manera es nuestro corazón. Si nosotros estamos con cosas por arreglar, que pues todos creo que estamos en ese tema, el Espíritu Santo no va a penetrar de la manera como debe penetrar, ni tampoco va a desfogar toda esa fuerza para levantar esa virtud que podemos tener nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, vaciar es el primero. El segundo, pues es básico, ya después de tú vaciar eso, vas a llenarte de las virtudes que realmente necesitemos cada uno. Entonces, con todo lo que, digamos, técnicamente o teóricamente les acabo de explicar, cada uno va a mirar, y los invito a que miren cuáles son las virtudes que quisieran como aflorar o trabajar más en cada uno cada uno de nosotros. Acuérdense, quien a Dios tiene, nada le falta. Y esta frase me gustó muchísimo: yo te amo no porque me amas, sino por el que me tenía que amar, ya me amó y murió en la cruz por mí. Se los voy a repetir. Yo te amo, no, o sea, hagan de cuenta que se le están diciendo a otra persona, ustedes están solos. O a la persona, se los pongo así, a la persona que es complicado amar, ¿sí? Entonces, yo te amo no porque me amas, sino porque el que me tenía que amar, ya me amó y murió en la cruz por mí. Y eso hizo que de una vez recordara la enseñanza de la vez pasada que yo les dije de la cruz y de la pasión de la cruz. Decía, oh por Dios, realmente estoy trabajando en dejar cada uno de estos pecados. Y cuando hablaron, yo no vine hace 8 días, pero en la oración Sandrita habló de los pecados
Capitales. que lo hablaron hace 8 días, entonces de una vez ahí uno se da cuenta que el Espíritu Santo va encajando cada una de las ¿Y cosas. son cuántos los pecados capitales? 7. 8, 7, bueno, antes Eran eran ocho. 8. Bueno, yo no vi en ¿Cuál era el ese. que no? La estaba ante- tristeza. La tristeza. La tristeza. Pero No yo estaba incluido dentro de los 7 pecados capitales, pero Ah, Originalmente eran 8 pecados eran 8, capitales. sí, eran O sea, más. antes era pecado capital y ya no. La tristeza. Wow. Lo sacaron, sí. Sí, lo ¿Y por sacaron. qué? No sé. Es que la tristeza al Estaba final. muy triste el man. Pero no, esta frase me tocó el corazón, la verdad. Increíble que estar triste Linda. es ser pecador. Porque- Es que debería ser claro la porque es que- tristeza te No, pero si ya lo conlleva sacaron. a los otros pecados capitales. Exacto. Es No, por eso que la tristeza era considerado también pecado capital. Pero ya lo quité. Porque también te lleva a otros pecados Mire, ¿sí ve? capitales. Abogado. Bueno, ya, no, No, ya no es válido. Ya no es válido. Ya no es Ya válido, o está sea que ya no tipificado. podemos. No, lo que pasa es que la enseñanza no fue sobre los pecados capitales. ¿Me la repites? Ah, La enseñanza de hace 8 días era otro tema. Yo te amo, ¿sí? No eran los pecados capitales. ¿Cómo se llamaba la...? Yo vi. Yo te amo, yo no vi porque una me película amas. donde Pusieron estaban atención, como los pusieron pecados atención. Sino capitales. porque el No, que el nombre tenía cómo que era. amarme, ya me amó. Mírenlo ahí en la programación. Ser virtuoso. Y murió en la cruz por mí. Sí. Sino por... La práctica. No, ¿Qué? no porque La la práctica práctica de de virtudes. virtudes Carla es esta. la tiene. Falta. Miren la fotito Sí, que sí, está sí. ahí muy Estoy duro. buscando. Amarme. Listo. Y también me pareció de todo lo que leí, ya ni siquiera después decirles en qué parte leí, pero me gustó también esta parte de, acuérdense, debe ser en el tema de los vicios. Si tú fumas, te invito a que fumes, es presencia de Dios. Y eso como que me hizo un análisis. ¿Qué? Ah, Sí. Que la si no victoria de fumes sí en mismo. presencia de Dios. Era como Sí. vencer los pecados Sí, capitales. digamos, es como, cuando, eso fue como un análisis, digamos, si alguien si tiene unos vicios muy marcados, realmente deberíamos como A todo vicio antepone hablar. la virtud. A todo vicio sí, y antepone hablarles la virtud. y hablarnos de una manera diferente. Entonces, digamos, si yo fumo, no debería fumar, sino la presencia de Dios. O sea, no debería fumar algo malo, que sería lo del tema del cigarrillo y demás, la droga y lo demás, sino me invito yo a fumarme la presencia de Dios, que me va a llenar realmente. O sea, nos pegamos una Exacto, entonces, sollada es como- con la presencia de Dios. Desaprendamos y Depende enseñemos de de la una manera forma. diferente. ¿Ah? Depende de lo que estés pensando en fumar. No, porque ella dice que nos fumemos a Dios. Entonces La nos presencia pegamos de Dios. una sollada con Por la eso. presencia Sí. de Dios. Ese soy O sea, un tabaco. Ujú. Por eso, o sea, pero mira que podemos llamar a muchas personas de esa manera, ¿sí? Porque te queda ahí el tema. O sea, hay que reflexionar. Yo digo que, digamos, esa me gustó después porque hay que hacer reflexionar a otras personas de otra manera. No decirle, ven, mira, está la Biblia, bla, bla. No, oye, ¿te gusta esto? Vamos a hacerlo de esta manera. Oye, ¿por qué no lo haces por este camino? Y creo que nosotros tenemos que aventurarnos a enseñar y a evangelizar de otra manera. Yo quiero complementar algo de acá sobre Santa Teresita, Dale. que dice que una pregunta que ella le animaba y era que le enseñaron que decía, ¿Jesús estará contento de mí? Y eso hacía mucho esa pregunta, ¿Jesús estará contento de mí? Y ella, Ok, bueno. Siguiente pregunta. Next. Una más fácil. No, pero así tal cual. Señor, me pasa el Digamos, examen. y la invitación a todo esto es perseverar en la búsqueda de las virtudes. O sea, esta es la invitación que no solamente a Pedacito de Cielo, sino que yo se los hago también a que ustedes se los hagan a las personas que más quieren o a las personas que ahorita les dije que no queremos tanto. Se nos hace difícil, pero perseverar en la búsqueda de las virtudes, a tener una vida virtuosa, como decía San Gregorio de Niza, el objeto de la vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Y esta parte me gustó, entonces si realmente nosotros estamos convencidos, vamos a convencer al que sea. Y si nosotros nos convertimos, vamos a convertir. ¿Y eso cómo se hace? Eso solo se hace realmente que las virtudes sobrenaturales o las virtudes teologales te toquen el corazón y lo que siempre decimos, ¿no? Que se nos note. Les comparto estas dos imágenes porque me gustaban mucho. Durante la enseñanza pues llegaron, ¿no? Llegaron muchas, pero esas fueron como las que más me gustaron.
Dios no me llamó a ser exitoso, sino me llamó a ser santo. Y mira, como la mirada de la... No. No. ¿Cierto? Creyente. Creyente. Sí. Pero bueno, puedes ponerle santo, o sea, lo que quieras, pero mira la imagen de Santa Teresita, o sea, ahí. Y eso habla también de lo de la templaza que les había dicho. No nos mandó a ser exitosos aquí, sino realmente aquí nos mandó Dios. Discúlpame, cuando yo estaba preparando mi enseñanza, hablaban, era del fracaso. O sea, cuando... Y concuerda con lo que tú dices, o sea, no nos llamó a ser exitosos, sino que Dios se complace con nuestros fracasos, de una o de otra manera. Tal cual. Porque los éxitos del mundo, pues no son los éxitos de Dios. Exactamente. Fracasos. Porque es tu fracaso como El que del te mundo lleva. y tu... Exactamente. Si uno no fracasara, no necesitaba a Dios, por eso es que le sirve nuestro fracaso. Y también lo mismo, el Para que que más no ama quede. son los más pecadores, ¿no? Los que más, porque saben la magnitud del pecado que te perdonó. ¿Y qué hace la virtud en nosotros? Recuerda que yo les dije que me cuestioné muchas Nos cosas. vuelve virtuosos. También nos da toda la fuerza y fortaleza para seguir y nos convierte en mejores padres, mejores esposos, mejor el rol que tú quieras ser. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Recordemos una cosa, ¿no? Sin la cruz no puede existir ninguna virtud. Es la divina sustancia de todas ellas. Acuérdense que nosotros cargamos, cada uno tiene nuestra cruz, su propia cruz. Y si no existiera esa cruz, realmente la virtud no se vería al nivel que debería verse. El alma que ama se transforma en todas las virtudes y las posee. ¿Listo? Mi celular, ¿dónde está? Préstame mi celular. Un segundito, gracias. Es que fueron muchas cosas, recuerdan que tomé notas en todos los lugares. Un grafiti escribí por ahí tomando notas. Sí. No, estos ya los hablé del camino de la virtud. Listo, chicos. Ahora saquen una... Y les dejo una frase que también de las miles que me tocaron. Sobre todo, revístase de amor. Revistas. De amor. Que es el vínculo perfecto. Y ya. Gracias. O sea, Muy sí, bien.